Bienvenidos nuevamente al espacio de Animales y Praxis, donde ustedes ya saben, tenemos una nueva etapa de entrevistas. Esta vez vamos a presentarles a un gran activista, pero antes déjenme decirles que Animales y Praxis desde hace tiempo está trabajando diferentes actividades a favor de los animales en las comunidades universitarias. Es por ello que ahora queremos darle una nueva guía, una nueva forma de entender nuestra relación con los animales, como es el activismo. Y es por eso que hoy tenemos con nosotros a Felipe Lanz. Él es gerente de voluntariado de Mercy for Animals Latinoamérica. Bienvenido, Felipe. Muchísimas gracias, doctora, gracias, Mariana, y gracias a quienes nos escuchen de Animales y Praxis. Es un gusto estar aquí compartiendo este espacio. Por otra parte, quiero hacerles una nueva versión de Animales y Praxis porque no solamente nos encontramos aquí en Guadalajara, sino que tenemos algunas otras personas que se encuentran en la Ciudad de México, y este es el caso de Mariana Bastidas Hinojosa. Ella es estudiante del doctorado en Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Iztapalapa, y ella es la que va a realizar esta entrevista. Bienvenida, Mariana, te cedo la palabra. Muchas gracias, Nelly y Felipe. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Es un gusto contar contigo en este día, en este espacio. Y pues bueno, te voy a hacer algunas preguntas y espero puedas platicarnos un poco. Por ejemplo, ¿cómo comenzaste con el activismo en favor de los animales? Antes de yo trabajar en Mercy for Animals, tenía un trabajo en una empresa que se dedicaba a la experiencia del cliente y era mucho a través de encuestas de retroalimentación. Eh, Empecé con el veganismo y se sentía que tenía dos trabajos, mi trabajo que pagaba la renta y mi trabajo que hacía desde el corazón. Y me di cuenta que le dedicaba cada vez más esfuerzo a republicar cosas en mis redes sociales personales que a mi otro trabajo. Eh, entonces yo empecé con el activismo mediante acciones digitales y fue a través de acciones digitales que me fui involucrando en activar por los animales. Eh, Hay maneras efectivas de hacerlo. Yo creo que yo no tenía la más efectiva porque lo hacía desde mucho enojo y posteriormente ya cambié a no hacerlo desde el enojo, sino desde inspirar y no solamente digital, sino también presencial. Ambas ayudan, tanto digital como presencial. Yo me involucré por el lado digital y de ahí me fui cambiando al presencial, me sumé a la marcha por los derechos de los animales, creo que es, no, perdona, a la marcha antiespecista. Creo que esa fue mi primera acción presencial y pues es una buena acción porque se siente mucha energía de muchos colectivos muy diferentes. Es una acción con mucha energía, entonces se las recomiendo a las personas. Wow, muy interesante y muy intensa, me imagino, intensa la experiencia en ciertos momentos, por lo cual, bueno, me lleva a pensar si nos puedes hablar sobre algún momento clave que hayas tenido en el activismo em, y que haya sido inspirador para ti. Sí, creo que un momento clave no es así como tanto hacia afuera, sino un poquito más hacia adentro. Pero un momento clave fue que cuando yo entré a Mercy for Animals, desde mis primeros días de trabajo, mi jefe y mentor de área del departamento de organizing, que es voluntariado en inglés, me dijo que dejara de pensar tanto como activista y que pensara más como organizador. Eso desde los primeros días y me abrió un panorama completo muy diferente a como yo lo tenía concebido. Y, y este rol de organizador es un rol muy bonito y muy noble porque es un rol en el que abres el espacio para que otras personas puedan activar. Y es un rol en el que aumentas la capacidad de cualquier movimiento social. Ya no solamente tienes la fuerza de tu propio activismo, que es mucha, sino tienes la fuerza de muchas más personas activistas. Y eh, uno de los trucos más grandes para mí de este rol es que las personas
activan por sus propios valores. Tú no estás convenciendo nunca a nadie de nada, pero les estás abriendo un espacio lo más seguro posible y con una estrategia sólida para que su activismo desde su corazón, desde sus valores, desde su convicción, sea efectivo. Y a mí me encantó ese cambio de pensamiento entre solamente activista o organizador. Cabe resaltar también que al ser organizador también eres activista y que dentro de mi concepción de liderazgo viene mucho el predicar con el ejemplo y el mostrar con el ejemplo y también el inspirar con el ejemplo, ¿no? Ser esa primera persona que actúa. Pero quizás a veces en las marchas ya no me toca ser yo el que grito más fuerte siempre, pero sí estructuré en dónde nos íbamos a reunir, a qué horas, a veces incluso tal vez llevar agua, revisar que las personas estén bien, que ninguna esté agotada, para que no vaya a haber un desmayamiento, un golpe de calor, ninguna cosa así. Coordinar qué consignas son las que se van a cantar, coordinar al final si hay un convivio. Y pues todo esto es muy bonito porque das el espacio a que muchas otras personas pongan esta energía tan bonita que no busca más que justicia y compasión en este mundo. Pero a veces ya no tiene que ser mi rol estar ahí al frente siendo quien más grita. A veces sí para inspirar, pero a veces también abrir este espacio a otras personas. Y pues solamente así podemos crecer y podemos ganar con la energía colectiva, ¿no? Entonces, este rol de organizador va muy enfocado hacia aumentar la capacidad, hacia estructurar espacios para la energía colectiva. Wow, es muy interesante y nos has ya comentado más o menos qué es ser un activista, pero a mí me gustaría que nos dijeras desde tu perspectiva qué es ser un activista y cómo puede un activista balancear su vida, por ejemplo, personal y pues también con estas actividades y acciones en favor, en este caso, pues de los animales. Primero quiero hacer una pequeña acotación que en activista por los animales, quizás, porque activistas puede haber muchos tipos y creo que todo tipo de activismo debe ser sustentable, pero es diferente la sustentabilidad si la opresión te está afectando directamente a ti, ¿no? Si tienes algún tipo de necesidades que no se esté cumpliendo. Entonces, si activas también desde la vulnerabilidad que una opresión te está afectando directamente a ti, creo que es distinto. Nada más esa pequeña acotación. En el caso de los animales, pues obviamente es urgente por las miles de millones de vidas que matan diariamente en distintos tipos de explotación, principalmente por la industria alimentaria, para explotar a los animales por sus cuerpos, para ser considerados de consumo. Obviamente es urgente, pero por otro lado, difícilmente vamos a ganar el día de mañana. Entonces hay que tener un activismo sustentable, aunque a veces duele y queremos activar todos los días de la semana o queremos ir a una acción cada semana y todos los meses, también es desgastante. Y es desgastante físicamente, pero también hay un desgaste emocional muy fuerte, porque nos toca ver y convivir con una realidad muy fuerte y estar muy cercanos a ella. Entonces hay que tener un activismo que sea sustentable y que cuidemos de nosotros también, que cuidemos de nosotros físicamente y emocionalmente. Sirve más que tengamos un activismo sustentable durante 20 años, en el que no solamente desarrollamos capacidades personales, sino que desarrollamos capacidades colectivas y desarrollamos comunidades seguras, vinculadas y de sustento y de mucha mayor capacidad, que solamente activar durante un año, quemarnos, sufrir daños emocionales, sufrir desgaste emocional y físico y no querer volver a activar nunca más.
Entonces yo siempre abogo por un activismo que sea sustentable. Tristemente no vamos a lograr la liberación animal el día de mañana, pero si logramos aumentar las capacidades colectivas desde un cuidado personal y desde un cuidado colectivo, podemos activar durante muchos años por los animales. Yéndome a qué es el activismo, un poquito al revés te contesté las preguntas. Activismo puede ser de muchos tipos. En el caso de la lucha por la liberación animal, yo creo que incluso las pequeñas empresas, iniciativas que ponen alimentación a base de plantas, si lo hacen desde una perspectiva de liberación animal y no solamente de generar ganancias, pues yo creo que ese puede ser un tipo de activismo, aunque esté dentro de un modelo de negocio y de lucro. Activismo también puede ser a través de redes sociales, publicando información, publicando noticias, publicando reflexiones, dialogando con las personas. Eso sí, aconsejo siempre desde la inspiración y no desde juzgar, y teniendo en cuenta que hay personas que no les interesa la información, entonces no perder el tiempo con ellas, sino a platicar con las que sí les interesa. Activismo también puede ser ir a marchas o protestas, activismo también puede ser recolectar firmas, activismo, y este último me encanta, también puede ser fomentar y aumentar una comunidad. Y esto es muy, muy importante. De hecho, si pudiera decir una sola cosa en esta entrevista, es esta frase, me parece que es de George Lakey, si no me equivoco, que dice: ama el proceso, ámate a ti mismo y ama a tu gente. Y creo que eso es algo muy importante, amarnos a nuestra gente, a nuestra comunidad, a quienes buscamos la liberación animal, formar una comunidad muy intervinculada, y que nos apoyemos unos a otros para lograr esta magna tarea que queremos tener. Entonces, resumen, activismo puede ser muchos diferentes tipos de acciones digitales, presenciales, y también muy vinculado a formar comunidad. Muchas gracias, Felipe. Y bueno, siguiendo un poco el hilo de tu respuesta, desde tu perspectiva, ¿cuál crees que es el estado actual del activismo en favor de los animales en México y cuál es su proyección a futuro? Ahorita demográficamente somos pocas personas activistas por los animales. En el caso de activistas que buscan los derechos de los animales o mejores condiciones o la liberación animal, somos pocos activistas por los animales. En un estudio que se hizo recientemente a partir de la parte de innovación alimentaria de Mercy for Animals, que se llama el programa del IGB, en algunas de las principales ciudades se vio que eran 2% menos las personas que llevaban una alimentación vegana o vegetariana incluso. Entonces eran pocas personas. Y de ese 2%, ni siquiera un 100% sean activistas. Quizás optimistamente podremos pensar que un 1% serían activistas. Entonces estamos pensando de un 1%, optimistamente, que sean personas activistas por los animales desde una perspectiva antiespecista, desde una perspectiva que incluya a todos los animales. Parece muy poco, pero hay buenas noticias. Erika Chenoweth, una investigadora de la Universidad de Harvard, estudió movimientos violentos y no violentos y determinó en primer lugar que los movimientos no violentos tenían mayor posibilidad de éxito, y en segundo lugar determinó que con que un 3.5% de la sociedad se mantenga activo, la causa social va a triunfar. Entonces, no, en porcentaje ese 3.5% suena poco, pero si multiplicas 3.5 por la población de todo el país de México, es muchísimo.
La clave es que ese 3.5 se mantenga activo, no solamente pasivo. Para esto me gusta mucho recargarme en el modelo del espectro de alianzas o el espectro de apoyo, que dice que no solamente es a favor o en contra, sino que en todo esto hay un espectro de la oposición activa, la oposición pasiva, neutrales enemistades, neutrales neutros, neutrales como más inclinados a favor, movimiento pasivo y movimiento activo. Este estudio dice que no tenemos que, este modelo dice que no tenemos que convencer a todo mundo, no tenemos que convencer a toda la sociedad. Lo único que tenemos que hacer es jalar un poquito a cada persona al siguiente eslabón para quitar las bases de poder de la posición activa. Volviendo a la pregunta, aunque creo que somos pocas personas activistas, sí creo que cada vez vamos jalando más a las personas hacia apoyar el movimiento activo. Quienes antes tal vez estaban como posición pasiva, hoy quizás estén como neutrales, que no les caemos muy bien, pero ya más neutrales. O quienes antes eran neutrales con cierta animosidad, hoy están en una neutralidad absoluta. Y esto ayuda muchísimo. No tenemos que ir directamente a través de una elocuencia máxima y de una argumentación de Cicerón, convencer a quien nunca vamos a convencer, a la oposición activa. Simplemente tenemos que ir jalando sus bases hacia nuestro movimiento. De donde yo estudié este modelo, ponían el ejemplo del voto de las mujeres en Estados Unidos y cómo empezó todo completamente inclinado hacia la oposición, e incluso se ridiculizaba la idea de que las mujeres pudieran votar. Hoy en día, pues sigue habiendo muchísimo machismo y quizás siga habiendo algunas personas que piensen que las mujeres no pueden votar, pero ya no tienen las bases de poder ni siquiera para expresar públicamente esa opinión. Si una persona corriera una candidatura, difícilmente lograría la candidatura dentro de su mismo país si estuviera proponiendo que las mujeres no pudieran votar. Entonces, lo que se hizo es que no se elimina la oposición, sino simplemente se jalan las bases de poder hacia nuestro favor. Y en ese sentido, creo que hemos avanzado muchísimo. Creo que las personas veganas y las personas que luchamos por los animales ya no somos percibidas de una manera ridícula. Ya la causa está ganando mucho más tracción. Un ejemplo mucho más reciente y tristemente muy urgente es con el cambio climático. A mí me tocó crecer pensando que las personas que se preocupaban por el cambio climático eran personas hippies o alternativas. Y uso estos términos porque son términos de desprestigio social y que ridiculizan las causas. Y hoy en día, la urgencia climática ya es un hecho mucho más socialmente aceptado. Aunque hay negacionistas, ya se acepta a mucho más a nivel global. Entonces, creo que la perspectiva social y la opinión pública están cambiando a favor de los derechos de los animales y de considerar a los animales como seres sintientes y de, por consecuencia ética, optar por otras alimentaciones, por otros regímenes alimenticios. Y eso nos permite muchísimo a que las personas que somos activistas tengamos espacios mucho más seguros, mucho menos aislados, en más comunidad y también en diálogo y en un prestigio social. Ya no es una ridiculización, ya estamos en diálogo y en presión con empresas, ya estamos en diálogo y en presión con instituciones de gobierno. Y ya lo hacemos desde un lugar de mucha más confianza y mucha más seguridad.
Felipe. Ha sido muy enriquecedor escucharte y estoy personalmente muy agradecida de verdad que porque hayas aceptado, muy contenta también por la oportunidad que brinda la Universidad de Guadalajara y por supuesto a través de la doctora Nelly Lucano y el equipo que tiene de Animales y Praxis, porque pues hacen una labor impresionante también desde el ámbito académico, pero siempre es en favor de los animales, así que pues por ellos estamos aquí y pues muchísimas gracias. Le doy la palabra ahora a la doctora Nelly para cerrar y pues ha sido un placer. Muchas gracias, Mariana Bastidas Hinojosa, estudiante del doctorado en Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad de Iztapalapa. Muchas gracias. Bueno, Felipe, me gustaría antes de cerrar esto que nos dijeses dónde se pueden involucrar alguien que esté interesado, dónde pueden escribir, a dónde pueden llamar, un poco pensando en que tú eres encargado de este voluntariado y que quizás desde acá, desde Guadalajara o desde otros ámbitos, ¿no? Que nos pueden estar viendo, digan, a mí me gustaría, aparte de ese estar dentro de la comunidad universitaria, ser activista, ¿no? Que es lo que un poco planteamos nosotros como parte del movimiento de Animales y Praxis. Claro que sí. Antes de pasar el contacto, nuevamente agradecerle, doctora, agradecerle a Mariana, también un gusto y un placer estar aquí platicando. Y pueden entrar, quien quiera es bienvenido de sumarse a nuestras comunidades de defensores en Ciudad de México o en Guadalajara, próximamente en más ciudades de la República, pero por el momento de Guadalajara o de Ciudad de México pueden entrar a la página de mercyforanimals.lat y ahí pueden entrar a la sección de Involúcrate. Tenemos la sección de Yo me uno para pequeñas acciones digitales que pueden tener grandes consecuencias en favor de los animales, o también a la parte de la red de defensores para involucrarse con acciones presenciales. También quien quiere y tenga la confianza de escribirme un WhatsApp, puede escribirme un WhatsApp al 55486-10910. 55486-10910. Con mucho gusto pueden escribirme que quieren participar y yo les involucro en las distintas tipos de acciones que tenemos, que son muy variadas y hay de todo. Bueno, pues antes de cerrar, me gustaría señalar algunas cosas. Recuerden que Animales y Praxis es un proyecto que busca incluir a la comunidad universitaria, vegetariana y vegana en distintas actividades a favor de los animales y, por supuesto, visibilizar principalmente a los animales que se encuentran o que son para el consumo humano. En nombre de Animales y Praxis y del Departamento de Filosofía del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, agradecemos a Felipe Lanz por la entrevista y, por supuesto, por hacer de su trabajo cotidiano una lucha a favor de los animales no humanos. Hasta pronto. Falta coraje, tolerancia y cambio para romper las estructuras que nos impusieron hace tantos años. Falta asimilar que no estamos por arriba de los demás seres, que asesinar y explotar no se justifica con necesidad o placeres. Falta quebrar, desafiar, destronar y descalificar todo aquello que es llamado tradicional y cultural. Falta darnos cuenta de una buena vez que todo es...